La selección de productos de Ocio News en Amazon patrocinan este programa. Descubre la selección en amazon.ocio.news. En la cueva de la voz silenciosa. Desmontando bulos con Sara Martínez. No te lo creas todo. No difundas nada sin consultar antes. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando bulos con Sara Martínez en la cueva de la voz silenciosa. Ahora que vamos despacio. Muy buenas noches y bienvenidos a un Desmontando Bulos más. Hoy es jueves 2 de diciembre y estamos con Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos nuevamente, como cada semana, para revisar un poco esas cosas que a veces nos llegan por redes sociales o a nuestro móvil, o simplemente desinformaciones de estas que van pululando todos los días, ¿no? Por los medios. Sí, ya hay varias, unas cuantas. Sí. Todas las semanas hacemos una pequeña selección, pero yo siempre os digo lo mismo: si os gusta el tema, si queréis revisar, verificar a veces lo que os cuentan hasta los propios familiares, amigos, coleguitas que todos tenemos en los grupos de nuestras redes, pues vale la pena pegar un vistazo a nuestros verificadores que existen en todos los países del mundo y en España evidentemente también, como son maldita.es, Verifica Radio Televisión Española o F Verifica. Así que, o Neutral también, que es el cuarto, ¿no? En esa mesa, ¿no? de personas que se dedican precisamente a investigar en las redes sociales qué es lo que se hace viral, por qué se hace viral y, en el peor de los casos, por qué nos quieren engañar, vaya, ¿no? Y incluso podemos verificar títulos de películas. También, que de todo hay en la vida del Señor. Como la de The Omicron Variation. Que, por cierto, no la busquéis, que no está en Netflix. Que no está. La verdad que vivimos en un tiempo muy genial, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, Mucho. ¿Verdad, Lorenzo? Que tenemos muchos medios, tenemos muchas líneas de donde nos llega información, y yo a veces algunos me da la tienen mucho tiempo sensación libre. que más nos quieren engañar, vaya. Y algunos tienen mucho tiempo libre. Muchísimo, muchísimo. Pero ya sabéis que siempre hay, detrás de todo esto, siempre hay alguna intencionalidad. Aunque sea para tener más seguidores, aunque sea para que tu tweet, por ejemplo, se haga viral, bueno, pues ya hay una intencionalidad. Hay otras mucho peores, ¿no? Como que nos quieran estafar, nos quieran robar o nos quieran engañar. Claro. Por Pero bueno, sesgos sociales o políticos. O sea que de todo hay, de todo hay. Vamos a empezar con el primer bulo, si te parece, porque recientemente, Pues sí. si no me acuerdo, ayer o antes de ayer fue el día a favor de la lucha contra el SIDA. Exactamente. Y pues bueno, como todo buen día a favor de o en contra de, pues tiene que tener su bulo correspondiente. Evidentemente. Y este es un ejemplo de ellos. La verdad que en este caso, maldita.es, os recomiendo que hagáis una lectura de un trabajo muy interesante sobre todo lo que se ha movido alrededor de este Día Mundial contra el SIDA y a favor de la integración de los enfermos de SIDA, que es casi lo más importante en este momento. Y vale la pena porque se da muchísima información de cómo está la situación en este momento, y a nivel de bulos yo he querido recoger este que también recogen ellos, en primer lugar porque lo he vivido en primera persona, en mi propia casa. Se ha movido muchísimo en lo que son estas redes rápidas de mensajería como WhatsApp y como no, en el formato más estupendo, que además cuesta digerir muy poquito, que es con un mensaje de voz donde una chica te cuenta estupendamente que, o mejor dicho, te avisa que tengas cuidado si vas a discotecas,
te pone el nombre de una discoteca, hasta te dice, bueno, se llama así o más o menos, ¿no? Porque una amiga suya, o en otra versión, o una amiga de uno de mi clase, que siempre también es muy típico, del primo, de mi prima y todas estas cosas, y que bueno, pues que esa persona que notó cuando fue a esa discoteca, notó en el brazo que tenía un pequeño cortecito. Cuando llegó a su casa, se encontró en el bolso una notita que decía bienvenida al club. Se fue al médico, le hicieron las pruebas y resulta que le metieron el SIDA. Eso es todo el texto más o menos comentado así en plan jocoso, que recoge ese audio, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que eso se ha hecho viral, es uno de los mensajes de voz que más se ha movido en estos últimos días. Eso sí, tenemos versiones de audio similares, pero eso sí, unas te ubican en Madrid, otras en Salamanca, otras en Murcia, otras en Vitoria, otras en León. Bueno, que ha habido una espantada por las discotecas de todo el país, Lorenzo, que es impresionante. Eso sí, con el certificado COVID por delante. O sea, SIDA sí, no pasa nada, pero el COVID no. Efectivamente. Tanto es así que Maldita.es se puso en contacto hasta con autoridades policiales de ayuntamientos de estas localidades mencionadas, y evidentemente, pues bueno, no tenía ninguna constancia de ninguna prueba, ni ninguna, no sé, aunque sea por lo menos una denuncia, ¿no? de algo de este tipo, que evidentemente es un delito contra, si fuera así, sería un delito contra la salud pública, ¿no? Vamos a ver, es tremendo que en el año que estamos, que hemos pasado una pandemia, que en teoría, yo siempre digo que al final vivimos en una sociedad con muchas teorías, pero muy pocos hechos, donde verdaderamente nos preocupamos del prójimo, intentamos comprender a la gente que tiene problemas, como personas enfermas de SIDA, etcétera, etcétera, y veo que no hemos evolucionado nada. Tanto es así que este montaje de audio, por contaros algunas cosas, se parece a lo que ya ocurría hace más de 20 años y más de 30. Ya en 1999, por daros un pequeño dato, en Estados Unidos se recogía en medios de comunicación leyendas urbanas respecto a esta dolencia, a esta enfermedad. Te decían que se tuviera cuidado la próxima vez que fueras al cine, pues unas universitarias en un cine de la localidad, pues que sintieron un leve pinchazo y que se dio cuenta que en los dedos, cuando fue a tocar donde había notado el pinchazo, tenía sangre, y que al salir del teatro o del cine, dependiendo de cada versión, pues que notó una pegatina en la parte de atrás de su vestido donde ponía bienvenido al mundo del SIDA. Eso era lo que ya teníamos, ya la primera versión en 1999. Pero qué buena gente que son, que siempre te dejan la notita para avisarte. Efectivamente, el aviso. Y además, claro, hombre, está bien porque pegatina, ¿no? Para que, en fin, no sé, para que no lo lleves pierdas. un buen regalito, ¿no? Bueno, pues con todo esto, lo que os quiero decir, que es tremendo que han pasado tantísimos años y que bueno, y que aún se hagan virales bulos de este tipo, que lo único que crean es miedo, desconfianza, pero por otra parte, yo diría algo más, donde demuestran que somos muy débiles para que al final algo tan estúpido como esto se haga viral. Yo sé que entre especialmente gente bastante joven, bastante jovencita, esto se ha llegado a hablar hasta en los institutos, y os lo digo con pruebas de cómo ha ido llegando por WhatsApp en este caso, y ha sido motivo para compartirlo en grupos, con los amigos, contarlo en clase, pues yo estuve en esa zona de esa discoteca. Tremendo,
tengamos un poco de sentido común, ¿eh? Y de estas cosas han pasado durante todos estos años que llevamos con el VIH por ahí danzando, han pasado muchísimas veces. También ocurrió ya en España, en Latinoamérica, donde de paso, yo no sé si, bueno, claro, por edad a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero en España en el año 2000-2005 se movió muchísimo el bulo de la silla peligrosa. Es decir, que te ibas a sentar en una silla que algún simpático pues había puesto una aguja con nada menos que infectada de SIDA, porque como el SIDA es así, o sea que se mueve simplemente de esa manera, no ni se va a secar la sangre porque la pongas en una silla, ni cosas de esas. Bueno, pues nada, quedabas infectado directamente de SIDA, ¿eh? Así que tener en cuenta que todo este tipo de cosas, en definitiva, es eso, crear miedo. Y yo creo además que es dar tan malísima información que al final lo único que hacen es sesgar nuevamente las posibilidades de integrar a personas que ya tienen bastante con tener una enfermedad para que todavía de paso sean señaladas, ¿no? Que por cierto, a día de hoy, por suerte, tener SIDA ya no supone la muerte. Si bien cuidado, puede ser simplemente una enfermedad crónica más o menos como la que hay mucha gente. Y por cierto, aprovechando eso, quiero recomendar a todos los que nos oyen, me acabo de cargar el boli, quiero recomendar a todos los que nos están oyendo, que además lo vi el otro día y lo recordé, un fragmento de la serie Farmacia de Guardia de 1992, es ese fragmento en el que se trata el tema este del SIDA. Si no lo habéis visto o no lo recordáis, lo buscáis, ponéis SIDA Farmacia de Guardia y la verdad es que y mira qué año era, estamos hablando del 92, pues hace 30 años. Sí, señor. Sí, señor. Así que pues de aquello parece que algo nos hemos dejado en el camino, porque desgraciadamente todavía hay mala información. Al final yo creo que si verdaderamente estos bulos funcionan es porque no estamos bien informados, al final no sabemos lo que es el SIDA y al final, ojo, que al final se señala y volvemos al principio de todo, que solamente hay gente, cierta gente, que puede tener el SIDA, ¿no? Y son tan malos que de paso te lo quieren pegar. O sea que, sí. Ojo. Mucho También ojo. Habrá los negacionistas del SIDA, pero bueno, no demos ideas. Bueno, esto yo creo que no serían negacionistas, porque normalmente el perfil psicológico y las cosas como son de los negacionistas son tan antisistema, entre comillas, que en cambio el SIDA les viene muy bien, porque así diferencia mejor a los grupos sociales. Igual es por eso el secreto. Seguro, porque se mueven de esa manera, ¿no? O sea, pues vamos al siguiente, que os va que tiene que ver con Cataluña. Yo estoy convencida que os va a sonar porque yo creo que fue antes de verano, Lorenzo, que ya lo desmentimos aquí. Ya lo desmentimos aquí porque ya lo desmentió maldita.es. Pues yo no me acuerdo. Así como otras veces me acuerdo, esta vez no me acuerdo. Pero sí que lo vi hace 2 o 3 días, otra vez volvió a rular en Twitter. Mucho. Pues sí, ¿por qué? Porque ya sabéis, hay temas que siempre tienen que volver. Y como vuelven, pues además en formato bulo, pues y además está bien que se pueda volver a crear especialmente líneas editoriales para desinformar. En algún momento tiene que volver Cataluña, ¿no? El independentismo, etcétera, etcétera, y las ofensas al resto de españoles, ¿no? Y en este caso al rey. Claro, vuelve otra vez ese bulo donde decía destrozar un escudo de España que llevaba colgado en la facha del Parlamento de Cataluña desde 1716. Bueno, ¿no debería ser un delito contra el patrimonio histórico-artístico?
Ese es el texto, ¿no?, del tuit que se hizo viral la semana pasada y que se publica con 2 imágenes, como podéis ver ahí, de 2 escudos de la fachada del Parlamento. Es el escudo de armas de Felipe V y el escudo de Cataluña. Según estos contenidos que se están moviendo por redes sociales y que se han viralizado, se podría haber incurrido en eso que dicen ellos, un delito contra el patrimonio histórico, porque de alguna manera lo que ellos denuncian es que el Parlamento catalán lo que ha hecho es cargarse el escudo de armas de Felipe V. ¿Qué ocurre? Que todo esto viene a partir, y eso sí que te acordarás, Lorenzo, que hablábamos que el escudo que vemos ahí, se publicó ya una nota en 2012, donde se dice que el Parlamento restituirá el escudo de Cataluña de la fachada 80 años después de que lo hiciera Macià y con motivo del Día Nacional. Y en ella se explicaba que la mesa en el proyecto preveía cubrir ese escudo institucional de 4 barras de piedra natural, la parte central del actual escudo de armas de Felipe V, y de la misma manera que se hizo en su momento histórico para Cataluña. Además añadían que la cubrición no solo afectaría al escudo de Felipe V y no a los leones, a la corona ni a los otros elementos ornamentales que les rodea. Es decir, toda esa restauración, no es que se destroce nada, se hizo de acuerdo a criterios históricos y propios de Cataluña. Y lo más importante, los elementos prioritarios de ese escudo y que tenían que ver con Felipe V y con la conservación del escudo de Felipe V, en ningún momento ha tenido ningún problema. Como podéis ver, lo único que se cambió es la parte de en medio. Y ni se cambió, ¿vale? Porque según puedo ver ahí, se puso encima, ¿no? Parece exactamente. Que se puso encima, si te fijas bien. Exactamente. Con lo cual, la denuncia que se hace de que, bueno, que un daño más, ¿no?, a esta España nuestra, este país nuestro que no sé, que parece que siempre estamos en un ay, ¿no? Bueno, pues todo eso se hizo con la aprobación del Parlamento de Cataluña, se hizo con un proyecto patrimonialístico y, por tanto, sería interesante que antes de hacer bulos de este tipo, pues a lo mejor sería también interesante saber un poquito de historia de cualquier lugar de nuestro país, que somos muchos y muy variados, ¿no? Así que acordaros, por Dios, acordaros de que se repiten los bulos. Ya sabéis que los bulos se crean, crecen, se desarrollan, nunca mueren porque resucitan de acuerdo a las oportunidades que se crean más convenientes en un momento determinado, ¿no? Pues vamos al siguiente. Pues sí, cómo no, tenemos que hablar del COVID, ¿no? En este caso, además, este es muy bueno, porque además tiene un vídeo explicativo de este señor que sale ahí en ese fotograma, que se llama Luis de Benito, es médico y está difundiendo ese vídeo, o sea, él con todas las de la ley, sobre la vacuna del coronavirus, y en el que habla de un supuesto experimento en el que, según él dice, ¿no?, que observó que los vacunados generan un código identificador que es detectado por la tecnología Bluetooth del móvil. O sea, algo tan cookie como que con el Bluetooth del móvil, bueno, podemos hacer maravillas. Claro, ¿qué ocurre? Este señor Luis de Benito no da ninguna información sobre o ninguna prueba, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que sustente esas declaraciones. Claro, él de entrada, como dicen algunos físicos y algunos especialmente relacionados con la medicina física, como Alberto Nájera, que es profesor de radiología de la Universidad de Castilla-La Mancha,
y es vocal del Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud, pues como bien explica él, no es posible, según las declaraciones de este médico, insertar un dispositivo detectable por Bluetooth a las personas a través de la vacuna que actualmente o todos, o espero que casi todos tengamos ya puesta, y los que no se la hayan puesto, pues les animo a que lo hagan, que por el momento los demás estamos, en fin, bastante bien, ¿no? Luis de Benito asegura que en su vídeo el experimento que él realiza, que lo hizo con gente vacunada y con gente no vacunada, y les pedía que apagaran sus dispositivos electrónicos, y supuestamente la mayoría de los que dijeron que sí estaban vacunados generaban una dirección que llama el MAC, que aparecía en la configuración del Bluetooth de su teléfono móvil. Pues a mí me ha salido, ¿eh? Tal cual. Tal cual, mira, cómo me ha salido. Ahí lo tengo. Los acabo de pasar por el brazo. Ya igual veía, es yo un digo... dispositivo wifi del vecino, pero bueno, no le pido. Eso es lo malo, vaya. Bueno, pues seguramente tú sabrás, Lorenzo, que la dirección esta MAC, el Media Access Control, ¿no? Sí. Es un identificador único que asignan los fabricantes a cada dispositivo, ¿no? Bueno, en teoría es único, se puede falsear, pero bueno, sí, es único, en principio. En principio, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué ocurre que de alguna manera eso no se puede repetir porque, o sea, tú vayas a emitir cosas raras que te va a salir esa dirección, ¿no? O sí, esa dirección de MAC. En concreto, como explica para Maldita.es Nájera, que es el técnico que ha especificado un poquito todo este tema, afirma que esa tecnología Bluetooth permite la conexión de forma estandarizada, inalámbrica y fácil, ¿no? De gran cantidad de dispositivos, mediante lo que son radiaciones de radiofrecuencia. Estas radiaciones son de muy baja intensidad, por lo que tienen un alcance muy corto y permite que las baterías de los dispositivos pues aguanten mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Que para que las vacunas pudieran provocar algo así, ¿no? Un circuito Bluetooth que funcione con el Bluetooth, sería preciso algo que evidentemente no es invisible, aunque sea pequeñito, no es invisible al microscopio. Y por tanto, la composición de cualquiera de las vacunas que hoy por hoy que tenemos en funcionamiento se vería, o sea, tendría que estar, porque además en las analíticas estaría. Con lo cual, pues una vez más, las vacunas, si antes era el 5G y ahora tenemos la opción de que con el Bluetooth sepamos si estamos vacunados o no, si emitimos direcciones MAC, bueno, pues es una más para bueno, como siempre, pues cargarse, ¿no? Lo que es la información veraz y positiva, ¿no? de las vacunas. Tanto es así, y llamó tanto la atención este vídeo, que precisamente el articulado que recoge Maldita.es se ha hecho con Maldita Ciencia y también con el Comité Científico Asesor en Radiofrecuencia y Salud de nuestro país, que está en ojo a visor y dice, bueno, a ver cuál es la siguiente inventiva que tengamos. Pero bueno, esta semana ha sido el Bluetooth. Es más, voy a aprovechar para explicar algo. Si fuera con Bluetooth, necesitaría una fuente de alimentación. Exacto, algo con batería. Pero igual estoy dando una idea para el siguiente bulo, pero bueno, pero también hay que saberlo. El NFC, que es la tecnología esta contactless que usan pues hoy en día los móviles, las tarjetas de crédito y tal, esas se puede meter en un chip que lógicamente no es un chip que quepa en una vacuna, vendría a ser un chip más o menos del tamaño de un dedo, ¿vale? Más o menos, de la falange del dedo pulgar, ¿vale? Para entendernos, por ejemplo. Y ahí no necesita energía, simplemente la misma energía del móvil o del dispositivo que le acercas es la que activa y manda la información. Correcto.
pero claro, es como una pegatina o como un microchip, pero no cabe en esas agujas tan pequeñitas que al menos ponen esta vacuna. Que es como el chip Claro, este que usan para los perros, que no lleva una batería, sino que es el mismo lector del chip de, bueno, perros o gatos, que cuando acercas te da un código y a través de ese código después el dispositivo sabe qué hacer, pero no te da más información. exactamente. Entonces, Pues así es. Lorenzo, estoy viendo que el próximo ya verás tú. el Vamos a próximo, tener alguna pegatina. hombre, si es una pegatina, mira, te lo puedes pegar aquí y compartir la wifi de tu casa, por ejemplo, o poner los datos de contacto y vacilar a la gente. ¿Ves? Eso sí. Eso Escanea estaría aquí el bien. brazo, que me han puesto la vacuna y sale la dirección de mi casa. Y la tarjeta de Ya presentación. ves. Puedes llevar la tarjeta ahora ya no se da, ya no mola dar las tarjetas estas de Es presentación que antes se cierto. daban. Sí, sí. Eso Pues se te la pasó de puedes moda, pegar sí. ahí en la piel. Más tecnológico, claro que Más sí. tecnológico, claro, claro. Bueno, dejaremos de dar ideas locas y vamos al siguiente bulo. Bueno, pues tenemos, sabéis que normalmente con las imágenes también es una fuente interesantísima para intentar desinformar. ¿Por qué? Pues porque normalmente mezclan churras con merinas, nunca mejor dicho. Y este vídeo que nos presentan en redes sociales ciertos grupos, especialmente relacionados con el negacionismo y con todo lo que se está montando sobre las prohibiciones, ¿no?, de nuestra vida cotidiana a costa de la pandemia. Bueno, pues ha viralizado un vídeo que nos lo presentan como una multitud. Sabéis que Austria está muy mal, yo no sé, yo creo que ya llevan 2 semanas, ¿no?, confinados, vacunados y no Semana y vacunados, media, más o menos. o por semana y media. Bueno, pues de alguna manera dicen que eso es, que a pesar de que estén confinados, pues se ha montado la que veis ahí, casi medio mundo en la calle, protestando contra ese, entre comillas, apartheid de la vacuna contra la COVID y la pandemia. ¿Qué ocurre? Que en este caso también Maldita.es pues ha hecho algo tan facilín como hacer búsquedas inversas. Como es un vídeo, pues sabéis que hay una herramienta que ya alguna vez hemos comentado aquí, que es el Embed, y se puede comprobar que esas imágenes en concreto, ese vídeo, pues no corresponde al tiempo que vivimos. En concreto, está fechado en noviembre de 2019. En concreto los aficionados de un equipo de fútbol de Borussia en Alemania, que acudieron a ver el partido que disputaban allí frente al Wolfsberger. Es decir, nada que ver con lo que nos han querido contar. Tanto es así que Maldita.es hasta encontró en el canal de YouTube de deportes de un medio alemán, el Reisnet Post, cómo recogía este mismo vídeo el 29 de noviembre sobre, pues, ese partido de fútbol. Y los aficionados, pues siempre ya sabéis que en cuanto a fútbol, pues siempre son muy animosos. Bueno, pues tiene que ver con todo eso, nada que ver con noviembre de 2021, con las vacunas contra el apartheid y de la pandemia, etcétera, etcétera. Y en cambio, bueno, pues estuvo un par de días haciéndose viral y compartiéndose en diferentes redes sociales como la prueba de la protesta, ¿no?, de la sociedad austriaca, que más que protestar tanto, lo que tendrían que hacer es vacunarse un poco más, ¿no? Hoy hablando de esto, hoy en el informativo de la televisión autonómica han cubierto la noticia de una manifestación que ha habido delante de del tribunal del autonómico, el que aprueba o no las restricciones, que ha aprobado la restricción del pase del coronavirus, del Sí, pase de COVID sí. para la hostelería, y ha cubrido la información de una manifestación que ha habido ahí delante en contra del pasaporte COVID. Había unos 7 periodistas y 3 manifestantes. Ya ves, Jesús.
Igual los periodistas hasta ayudaron un poco de, bueno, vamos a ponernos debieron ayudar a estirar la poquito pancarta, porque la pancarta medía como 3 metros de largo. Jesús. Sí, o sea, muy La lamentable verdad si que... lo buscáis. Ay, Dios mío, Dios mío. Con lo fácil que es, vamos a ver, tener la información, no, y especialmente, digo yo, para salir de toda esta catástrofe sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, poner un poquito de cerebro, ¿no? A lo que estamos viviendo, ¿no? Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Vamos al siguiente, que también, como no. Sí, porque aquí además este tipo de cosas ya se movió hace ya tiempo, os va a recordar, pero bueno, se ha actualizado, se ha actualizado. En este caso lo recoge F Verifica, perdón, y se ha viralizado en Facebook, en Instagram, que además últimamente tanto como TikTok pues están dando muchos disgustos en cuanto a bulos y desinformaciones, y como no, también en Twitter, porque es la red de redes donde ahí cada vez caben más cosas, ¿no? Y en este caso pues es una fotografía que capta la imagen parcial de una tabla, en la que se puede ver una columna de diferentes variantes, y te pone lanzamiento, incluye una fecha, ¿no? Desde el junio de 2021 a febrero de 2023. Destacan en rojo las variantes, en este caso, que es para actualizarlo un poquito, pues con la variante Omicron, que es la recientemente detectada, y también la Pi, que todavía de carácter hipotético, que será la que nos van a lanzar en mayo y en junio de 2022. Bueno, como podéis ver, además utilizan para esa tabla pues los nombres de la Universidad de Johns Hopkins y el Foro Económico Mundial y la OMS, ¿no? Para darle... Pero la última que sale en esa tabla, que es Omega, ya fue. Claro, es que se están liando un poco. Están liando un poco. Después he visto no sé si lo has visto tú, bulo, de que se han saltado porque van por orden alfabético, ¿vale? Estos nombres. Y no sé si has visto este bulo, no sé si lo vas a traer algún día, que se han saltado la chi, por respeto al jefe, al presidente chino. La X. No me lo digas. Sí, también. Sí, y yo pensando, pero si vamos por la O, ¿cómo se van a saltar la X? Pero bueno. La verdad que hay varios de este tipo, ¿no? Yo creo que ya una lista de estas, ¿te acuerdas que ya la trajimos? Sí, ya hace medio año, cosas así. Bueno, pues si nos fuéramos a la tabla aquella, pues veríamos cómo han actualizado, siguen sin coincidir las fechas, eso sí que no, pero crean, pues bueno, esa sensación de que todo está de alguna manera direccionado, que esto no es nada natural, que, en fin, se quieren cargar la mitad de la humanidad y desgraciadamente el problema de todo esto ya no es que países con menos recursos no puedan estar vacunando, que seguramente se vacunarían más que otros que tienen más medios económicos, sino que en Europa, y ya lo hemos dicho alguna vez, pues hombre, hay diferencias de unos países a otros. En España yo creo que podemos estar contentos, pero en otros países, como lo que decíamos antes de Austria, pues no. Y el problema con los virus, pues es que cuanto mejor puedan propagarse, pues más variaciones tendrán, más mutaciones tendrán, y nos faltará de verdad diccionario, ya no alfabeto, o sea, necesitaremos el diccionario entero griego para poder ir dándole nombre a todas las variantes que se pueden producir, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues desgraciadamente, pues sigue habiendo gente que este tipo de pseudoinformaciones les encantan y de paso les sirven a ellos en el argumentario del día a día. Y bueno, por lo menos decirle que por el momento lo más importante es vacunar. Nos puede quitar muchos problemas en los hospitales y claro que nos vamos a poder seguir contagiando, pero que por lo menos no terminemos en una UCI, ¿no?
No te escucho, Lorenzo. Perdón, tenía el micrófono muteado, esa vez era culpa Sí. mía. Que el problema que yo le veo a todo esto, porque al fin y al cabo, si tú no te quieres vacunar, te infectas y mira, te acabas muriendo, pues lo has Es tu decidido tú, decisión. efectivamente, Claro, pero es la saturación del hospital y que se muera una persona que tiene otra patología que por no poder ser claro, atendido porque te estaban atendiendo a ti, pues se muera la otra. exactamente. Ese es el problema que yo le veo realmente a todo esto, Claro. no lo O que otro. tú seas al final el portador del virus en tu casa y a lo mejor hay una persona con patologías y a pesar de que a lo mejor está vacunada, se ponga muy malita. Hmm. Claro, son... Y aparte, hay una cosa que sí que me gusta resaltarlo cuando tengo la ocasión, y es que es cierto que tú te puedes infectar y puedes, o bueno, contagiar y contagiar. puedes contagiar a otros, pero una persona que está vacunada tiene un 70% menos de posibilidad de contagiarse y contagiar a otros. Por lo tanto, Exactamente. no es inmune, que por cierto, se ha aprobado una pastilla en Europa en el día de hoy que Sí, empezaremos a oír en los sí, próximos días sí, para tomarse, el efecto dura un mes, cosas así, para tomarse y que sí que te exactamente. protege totalmente de la infección. Eso de esto iremos a hablar mucho en los próximos días. Sí, sí, O sea, además yo, probado en Europa. y no es por nada, pero es otro saltito cuantitativo en la lucha contra la pandemia, ¿eh? Sí, Es sí. muy importante, ¿eh? Muy, muy importante. Nos queda todavía el paso, que sería ya el definitivo, de encontrar la vacuna que fuera esterilizante, Sí. perdón, ¿eh? Que esa es la que nos falta, ese es sería ya grandioso, pero están trabajando en ello, evidentemente, pero este paso de la pastilla es, bueno, impresionante. Sobre todo para gente que no Imaginaros, se puede vacunar. claro, Que no se porque puede, ¿eh? imaginaros Ojo. eso para poder ayudar en países con pocos recursos, donde hasta es difícil llegar con las vacunas actuales por las condiciones en las que se tiene que transportar. Es decir, caray, que si somos conscientes tenemos tiempo para informarnos de lo que vale la pena. Y lo que vale la pena son cosas como esta, Lorenzo, Por cierto, efectivamente. la gente está malvada que quiere hacer que desaparezca la mitad de población del mundo, muy mal lo está haciendo, ¿eh? Tienen que practicar más porque se le está dando muy Sí, mal. Ha muerto mucha gente, pero pero no están para llegar a la consiguiendo mitad le objetivos, queda ¿eh? mucho, ¿eh? Le queda mucho para llegar a la mitad. Ya te lo digo. Bueno, algo Bueno, vamos con el inventarán. siguiente, que Ay, me ha nuestra parecido muy Greta Thunberg. extraño. Greta Sí, Thunberg. pues nada menos que es bueno, esto es un fotograma, pero es unos vídeos que se han difundido por WhatsApp, en fin, como los chorizos, vaya, y muestra imágenes de una mujer o una chica desnuda con la cara, eso sí, de Greta Thunberg, que está gesticulando y bailando. Es un tipo de montaje digital del que ya hemos hablado alguna vez aquí, del deepfake, Ujú. y que además no es por nada, pero que se está poniendo muy de moda, especialmente en grabaciones pornográficas, que se están viralizando muchísimo en diferentes redes sociales. En concreto, se viralizó y empezó su circulación en Brasil, y fue además denunciado por F Verifica. ¿Y qué consiguen con esto? Bueno, pues ellos se sirven de vídeos así, de deepfake, bueno, pues denunciar que es la nueva táctica de Greta Thunberg en su cruzada para crear conciencia sobre la amenaza del calentamiento global, mostrando su cuerpo completamente desnudo, etcétera, etcétera. En verdad son deepfake pornográficos, porque hay otras versiones un poquito más duras, y bueno, y de alguna manera pues es reírse de la lucha que lleva esta muchacha, y que además, bueno, pues un poco utilizando lo que estuvo bastante en medios de comunicación por el tema de la cumbre del clima de la COP26 en Glasgow. Bueno, pues digamos que intentaron utilizar todo lo que mueve Greta para, primero, evidentemente, reírse de ella
y de su lucha. Y en segundo lugar, pues hombre, pues para hacer viral algo que es una mentira, evidentemente, claro. Esta ha sido la movidita que, en fin, que se han montado en postproducción algunos, vaya. Pues vamos al siguiente. Seguimos, creo que con vacunas. No, en este caso no es las vacunas, pero sí algo que lo hemos recogido de Verifica Radio Televisión Española, porque es una de las consultas que se hace no solamente en este verificador, sino en otros. También lo trata Maldita.es en Maldita Ciencia, porque son muchísimas las consultas que se hacen relacionadas con fármacos, ¿no? Esta manía que tenemos siempre de verlos. Antes nuestras abuelas veían mucho los prospectos. Nosotros ahora tenemos internet, ¿no? Y entonces encontramos la farmacia en casa casi, ¿no? Y te ofrecen, claro, ¿qué ocurre? Que en internet sí que te ofrecen, eso es lo malo, que no vas a la farmacia a comprar lo que te ha dicho la vecina, sino que vas a comprar a internet lo que te ha dicho la vecina. Y entonces, en este caso, quería, porque además vale la pena leerlo, si entráis en Verificar Radio Televisión Española, pues os dan una serie de pasos sencillos para verificar los productos que se venden hoy por hoy en internet, que es una barbaridad lo que se vende vamos a poner entre comillas fármacos, más que nada para saber si o de qué manera podemos saber que son o tienen los requisitos necesarios como para decir que son medicamentos. Y para eso, pues algo que parece mentira, que nos pasa en muchas cosas, nos pasa con INCIBE, que es nuestra arma de por lo menos saber si nos pueden infectar nuestra línea de internet o nuestro móvil, y es un servicio público que lo tenemos ahí. Bueno, pues que sepáis que también hay una web del Centro para la Información Online de Medicamentos, la CIMA, que está adscrito al Ministerio de Sanidad, como no podía ser de otra manera, y allí se encuentra un buscador que te confirma si ese nombre que tú estás buscando de ese supuesto fármaco está registrado oficialmente. Y eso está actualizado diariamente. Es decir, no te pueden contar luego, no, si la CIMA no está, pero es porque todavía, pero lo van a meter próximamente. No. Eso está actualizado diariamente, porque además tampoco, vamos a ver, las pruebas de un fármaco, si es bueno o no es tan bueno, tampoco es todos los días que tengan 400.000. Entonces, si nosotros vamos a la fuente de ese buscador para saber que lo que queremos comprar es lo que en verdad nos están prometiendo, pues vale la pena que vayamos al CIMA y que comprobemos nosotros oficialmente qué es lo que nos dicen de eso y si vale la pena o no comprarlo de acuerdo a cómo nos han vendido el producto. También es verdad que nos ayuda a diferenciar una cosa muy importante, que una cosa son los fármacos y otra cosa son esos medicamentos que no se pueden llamar medicamentos, sino de alguna manera suplementos alimenticios que nos pueden ayudar, pues hombre, pues a bajar el colesterol, a bajar la tensión, que normalmente son cosas naturales. Bueno, pues la CIMA también nos dice esos complementos si pueden llegar a ser nocivos o no. La CIMA no te va a decir que un complemento alimenticio te va a quitar el colesterol, pero sí te va a poder decir si, por ejemplo, te puede hacer daño, si tiene efectos secundarios, si a lo mejor no vale la pena porque a lo mejor eres hipertenso, pues ese tipo de cosas. Así que seamos, como os decía al principio, Lorenzo, tenemos muchas posibilidades de informarnos e informarnos correctamente. Y como tú creo que decías la semana pasada, Lorenzo, a veces entrar en internet es como entrar en una gran ciudad, hay avenidas estupendas y iluminadas, pero luego, ¿verdad?, hay calles oscuritas, poco transitadas y donde nos pueden pegar un palo, ¿no? Bueno, pues en internet pasa lo mismo. Pues vamos ahora a los fact-checks, si no me equivoco. Así pues que sí, empezamos vamos a ver qué por han el dicho presidente. nuestros políticos.
Ay, señor, qué semanitas llevan, Dios mío. Bueno, pues vamos a empezar con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, que intervino en el foro Mujeres Parlamentarias. Sabéis que el 25 de noviembre se celebró el Día contra la Violencia contra la Mujer, y dijo que España hoy cuenta con una Cámara de Diputados que es la más paritaria del conjunto de la Unión Europea, con 166 mujeres parlamentarias, es decir, el 47,4% de los actuales 350 escaños que conforman nuestro Parlamento. Claro, ¿qué ocurre? A ver, Pedro, que no se ha aprendido bien la lección. ¿Qué le vamos a hacer? Pues ocurre que la Cámara Baja Española, que es la que tiene mayor paridad dentro de la Unión Europea, no es la española, ni mucho menos. En realidad en España es el tercer país en paridad en diputados dentro de la Unión Europea, por detrás de Suecia y Finlandia, según los datos del Instituto Europeo por la Igualdad de Género, que es quien normalmente nos da anualmente este tipo de datos. Además, hay que decir, porque es tan fácil como contar, no es tan difícil, que en el Congreso hoy hay 151 diputadas, el 43,3%. O sea que se le ha ido unos pocos. A Pedro Sánchez se le han colado se le han colado 15 diputadas, que ya él ha contado de más. Que de todas maneras iba a decir yo, que tampoco son tantos los diputados, son muchos. Igual a lo mejor son demasiados, pero tampoco son tantos para hacer la cuenta mal. Digo yo, ¿no? Son fáciles de contar, 350, vamos. Vale, vamos a pensar que no los ha contado uno por uno. Pero, en fin, que yo creo que alguien se los ha podido contar. Entonces, pues bueno, ha metido un poquitín la pata, ¿eh? No es una cosa muy grave porque, en fin, yo para mí, de todas formas, creo, que acordaros que Pedro Sánchez tuvo que convocar nuevamente elecciones porque no se dio ese pacto, ¿no?, de investidura con Ciudadanos. Acordaros que nos llevaron un poco más, ya era todo aquí, todos los meses había unas elecciones. Y sí que es verdad que antes del coronavirus. La anterior legislatura sí que tenía 166 diputadas. En ese momento sí que había una mayor paridad que la que existe en este momento. Pero como él habló de la actualidad, pues lo sentimos en el alma, pero le tenemos que decir a Pedro Sánchez que es falso lo que ha dicho. Ya sabes, los números nunca lo llevan bien, ni para lo bueno ni para lo malo. Pues vamos a Cuca Gamarra del Partido Popular. Pues sí, nos vamos a Cuca Gamarra, que por cierto, yo eso sí que lo digo a nivel personal, pero creo que esta semana se pasó mucho con un periodista de Televisión Española. Luego ha intentado rectificar y yo como periodista, pues la verdad me pongo al lado del compañero, porque no hay derecho que a veces los políticos nos traten de esa manera, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, necesitaba decirlo, pues la portavoz del Partido Popular. Pues sí. Pues Cuca Gamarra, que es la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, afirmó en una entrevista, precisamente en la noche en 24 horas en Televisión Española, que Javier Maroto nunca ha gobernado con Bildu, evidentemente, y que Javier Maroto, que es el portavoz del Senado del Partido Popular, tampoco nunca había llegado a acuerdos con Bildu, porque Javier Maroto fue durante muchos años alcalde de Vitoria. Bueno, hay que decir que el periodista que lleva este programa le enseñó a Gamarra una serie de titulares donde se podía ver la información de aquel tiempo como alcalde, cómo Maroto defendía los pactos a los que había llegado con Bildu, y que además hasta deseaba, en declaraciones suyas propias, que cundiera el ejemplo para llegar a los acuerdos necesarios que fueran positivos para la gran mayoría de una sociedad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en eso es lo que Cuca Gamarra dijo que no era verdad,
que Javier Maroto nunca había tenido ningún acuerdo con Bildu, y en este caso pues hay que decir que Neutral se ha preocupado de averiguar si es verdad lo que en ese caso decían los titulares de aquel tiempo, diferentes medios escritos, o es verdad lo que dice Cuca Gamarra. Claro, ¿qué ocurre? Que si nos vamos a lo que fue la gestión del alcalde de Vitoria, pues hay que decir que no es que llegara a un acuerdo, sino que llegó a 4 acuerdos diferentes con Bildu en la corporación municipal de aquel momento, era el 2012, y fueron de diferentes temáticas, como la Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica de Aritz, en Vitoria, que además contó en aquellas con el desacuerdo del Partido Socialista de Euskadi y el PNV, y en cambio consiguió el apoyo de Bildu, que también firmaron un acuerdo precisamente para lo que era, ¿cómo se llama? Perdón, la estación de autobuses de Vitoria, para su construcción, y que se refleja en el acta del ayuntamiento. En 2014 también llegó a acuerdos para aumentar el 41% el impuesto de actividades económicas, que afectaría a empresas con facturaciones superiores a los 2 millones. Es decir, que desgraciadamente, a pesar de toda la virulencia que utilizó Cuca Gamarra para negar que Javier Maroto, cuando era alcalde de Vitoria por el Partido Popular, pues llegó a diferentes acuerdos dentro de lo que era la política local, pues hay que decir que es verdad lo que decían los medios de comunicación en ese momento. Se llegó a acuerdos y, hombre, me imagino que como todo en esta vida, esperemos que aquellos acuerdos fueran buenos para la ciudad de Vitoria, pero sí que es verdad que Javier Maroto llegó a acuerdos con Bildu, con lo cual le tenemos que decir a Cuca Gamarra que lo que dijo y defendió, hasta vilipendiando al periodista que le estaba haciendo la entrevista, pues es falso. Lo sentimos, Cuca Gamarra. Bueno, pues ahora hay que defender las cosas, pero las que sean ciertas. Pero con la verdad, claro. Con la verdad por delante. Y uno se puede equivocar, pero también tiene que reconocerlo. Exactamente. Nos vamos con Alberto Rodríguez Almeida. Nos vamos con Alberto Rodríguez, que es el diputado de Vox por Las Palmas en el Congreso, y que afirmó hace una semanita que las comunidades autonómicas han abierto más de 170 embajadas a pesar de no tener esa competencia. Eso es lo que dijo Rodríguez. De alguna manera, con eso lo que quería demostrar es una supuesta red de chiringuitos de las autonomías por las que España se está gastando muchísimo dinero. Tanto es así que enumeró distintas entidades de comunidades autónomas que, según su opinión, hacen perder dinero a las arcas públicas, como las asambleas legislativas, las televisiones, los defensores del pueblo, los tribunales de cuentas, en fin, agencias que, según su opinión, pues replican organismos del Estado. ¿Qué ocurre? Que según las afirmaciones que ha dicho el diputado de Vox, de alguna manera es un poquito engañosa, es decir, juega un poco entre la verdad y la mentira. ¿Por qué? Porque en total hay 188 delegaciones y oficinas de las 17 comunidades autónomas que tenemos en este momento en el exterior, según los datos que hay en el Ministerio de Asuntos Exteriores. En concreto, no solamente Cataluña, porque ya sabéis que normalmente siempre se habla de Cataluña, que tiene 79, pero por ejemplo el País Vasco tiene 23, Andalucía tiene 21, la Comunidad Valenciana 18, Canarias 15, Galicia 9, Extremadura 6, Castilla y León 5, Asturias, Aragón y Castilla-La Mancha tienen 2 cada una. Y la Comunidad de Madrid, Baleares, Murcia y La Rioja tiene cada una en el extranjero. Es verdad que Cataluña es la que más tiene, pero también es cierto que lleva expandiéndose a nivel del exterior, del extranjero, hace bastantes años. Pero claro, aquí es lo que yo creo que es lo que es engañoso en sus declaraciones, que no son embajadas,
de lo que él habla no son embajadas, en verdad no existen embajadas, sino que son lo que se llaman delegaciones exteriores, que además hay que decir que se fundamentan según los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas, están recogidas y además, lo más importante, están amparadas dentro del marco de nuestra Constitución, tal como además hasta en algún momento determinado ha tenido que aclarar el propio Tribunal Constitucional por alguna que otra denuncia que se ha producido en estos tiempos, ¿no?, tan convulsos que estamos viviendo. Con lo cual, él habla de embajadas, eso no existe, como embajadas como tal, sí que existen delegaciones exteriores, oficinas en el exterior, donde se trabaja no la imagen como tal de las comunidades autónomas, sino situaciones de desarrollo económico o de campañas de promoción turística o acuerdos bilaterales con otras ciudades o otras zonas de Europa o de Estados Unidos o de Latinoamérica, donde pueda ser un elemento de riqueza para las comunidades autónomas. Con lo cual, hombre, con la legislación que tenemos, sabiendo y teniendo claro que no son embajadas como tal, que las embajadas es otra cosa y eso funciona a nivel del Estado. Y estas cositas que sabemos un poquito de cómo funcionan, pues hay que decir que el diputado de Vox, pues hombre, pues ha querido engañarnos un poquito. Entonces se lo vamos a dejar como engañoso porque me parece muy bien que critique o no critique las oficinas en el exterior, pero entonces, como hacemos a veces con los números que utilizan los políticos, las lecciones bien aprendidas. Entonces lo vamos a dejar como engañoso. ¿Sabes en qué país están la mayoría de delegaciones exteriores de las comunidades autónomas? ¿Dónde? En Bruselas. En Bruselas. No, tiene su lógica, si te paras a pensarlo. Claro. Pero sí. Pero además es lógico, si tampoco. Vamos a ver, otra cosa es lo que cada uno podrá pensar si es más efectivo, menos efectivo, pero evidentemente lo que es el funcionamiento de las administraciones necesita de muchos cabos y necesita de muchos contactos para muchas cosas, económicamente, socialmente, que al final, hombre, pues lo interesante es que todo eso suponga luego riqueza, ¿no?, para cada comunidad autónoma. Claro. Y claro, pues Bruselas, allí se mueven muchas cosas, muchísimas cosas. Y evidentemente pues es necesario, claro. Pues vamos al siguiente y el último. Pues si nos vamos con Juan Antonio Delgado, que es diputado por Podemos, además muy vinculado porque él es ex guardia civil, con todo el tema de seguridad, ¿no?, dentro del Congreso y de su propio grupo político. Bueno, pues Juan Antonio Delgado comentó a propósito de la ley Mordaza, que se está intentando una revisión de lo que teníamos hasta ahora y que sabéis que ha protagonizado hace unos días manifestaciones de algunos sindicatos de agentes de policía y de la Guardia Civil en contra de esas modificaciones. Bueno, pues comentó en un programa de televisión, en concreto en Al Rojo Vivo, que en la etapa del gobierno del PP, cuando se fue y entró el gobierno de coalición, faltaban 20.000 policías en plantilla, en Guardia Civil y Policía, y que a día de hoy prácticamente están recuperados. Esas fueron las declaraciones del representante de Vox. Sin embargo, si nos vamos a los datos del propio Ministerio del Interior, entre 2018 y 2021, el personal de las fuerzas policiales ha aumentado en 10.491 efectivos. Claro, según esas fuentes entonces no coincidiría con los 20.000 policías de más que el representante de Podemos, Juan Antonio Delgado, dijo en sus declaraciones. Con lo cual, hombre, si de alguna manera si sumara, le sale un poco esa cantidad
si suma guardias civiles, Policía Nacional, Policía Local, si empezamos a sumar, pues igual a lo mejor sale lo que dice él. Pero claro, también es verdad que si sumamos eso, entonces también anteriormente tendríamos más agentes y cuerpos de seguridad del Estado en su totalidad, y entonces tampoco nos daría ese incremento que dice él. Con lo cual yo creo que, en fin, otra vez no ha sabido sumar muy bien, y ha exagerado un poquito los números para quedar guay, pero que la próxima vez que vuelva a sumar otra vez, porque no, en esta vez ha fallado, lo sentimos mucho, es falso. Vaya. Pues ahora nos vamos a ver el vídeo, que además hoy tiene que ver con uno de los temas de los bulos. Efectivamente. Pues vamos a darle. Yo vivo con el VIH hace 22 años, desde que nací. A veces es como que lo acepto y entiendo que yo vivo con él y entonces tengo que adaptarme, pero sí llegué a una etapa en la que, en la adolescencia sobre todo, que me costó como asimilarlo, a pesar de que lo he vivido con él hace tiempo. Prácticamente es lo mismo que vivir sin VIH, solamente que cambié tomarme mi pastilla. Pero esto igual lo he podido entender con el paso del tiempo. Al principio no fue tan así como ver, es lo mismo que antes. Al principio tenía mucho miedo, sentía mucha culpa, que sigo sintiendo, pero cada vez es menos, porque cada vez voy entendiendo que el hecho de tener VIH hoy no es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad, mi salud, mi estabilidad mental, tomar mi tratamiento y estar bien para poder seguir haciendo las cosas que me gustan. Con VIH es un tema más complejo socialmente que biomédicamente. Las barreras que he encontrado son más servicios de salud no amigables para atender mi salud y gente que tiene estigma alrededor de lo que es vivir con el virus. Pero nunca he tenido, por lo menos en mi caso personal, algún problema que tenga que ver con consecuencias de salud a partir del VIH. Para mí vivir con VIH realmente es muy tranquilo porque he entendido lo que significa eso y en esa medida he entendido que lo que necesito es cuidar mi cuerpo, hacerme mis chequeos y básicamente tomarme mis medicamentos. Pues como hemos comentado antes, durante el tiempo que desmontábamos esos bulos, pues hoy en día, pues por suerte, pues tomando los medicamentos oportunos se puede tener controlado. Claro que sí. Y que además a mí lo que más me preocupa es que siga siendo un estigma socialmente para la convivencia y para que las personas que... la chica que sale al principio, mirad lo que dice, ella nació con VIH. Es decir, que no volvamos a lo que antes comentaba Lorenzo, a las dudas que teníamos hace 30 años de quiénes eran los que tenían VIH, quiénes eran los que podían sufrir el SIDA, que estaba muy estigmatizado. Y me da la sensación que el paso del tiempo nos vamos olvidando de la información de verdad y al final nos quedamos con lo más ruin, ¿no? de la sociedad. Y de paso, pues tanto es así que los que intentan engañarnos utilizan formatos de bulos de hace 20 años. O sea que tengámoslo en cuenta, hablemos de verdad de esta, no solamente de este tema porque era el 1 de diciembre, pero de tantas otras cosas para mejorar como personas y como sociedad, desde luego. Pues ahí dejamos hoy la reflexión y nos tenemos que ir despidiendo ya. Muchas gracias, Sara. Hasta la semana que viene. La semana que viene, claro que sí, Lorenzo. Un placer, como siempre, estar con vosotros y pasar este tiempo donde nos informamos un poquito mejor todos. Un besazo y feliz fin de. Igualmente, besiños, se os quiere. La selección de productos de Ocio News en Amazon patrocinan este programa. Descubre la selección en amazon.ocio.news.